Defensa de la libertad. El momento estrictamente crítico de la filosofía kantiana, desarrollado principalmente en su crítica de la razón pura, que arroja como principal conclusión la distinción entre fenómeno y cosa en sí, hace posible una defensa de la libertad en el campo moral. Kant señala: ahora bien, donde cesa la determinación según leyes naturales, allí cesa también toda explicación, y no queda sino la defensa, esto es, el rechazo de las objeciones de quienes pretenden haber mirado más profundamente en la esencia de las cosas, y por eso atrevidamente declaran imposible a la libertad. La posibilidad de la libertad no puede ser explicada, puesto que solo hay explicación de lo fenoménico, pero sí, en cambio, puede y debe ser defendida. El criterio de la experiencia que hace imposible demostrar la libertad es el mismo criterio que a la vez impide negarla. Si no hay ninguna experiencia posible que nos permita dirimir en un sentido afirmativo la antigua cuestión de si es posible o no una acción verdaderamente libre, tampoco hay ninguna experiencia posible que nos permita resolver dicha cuestión en un sentido negativo. Sin embargo, no podemos permanecer en la indecisión. Debemos inclinar la balanza hacia la respuesta afirmativa, defendiendo la posibilidad de la libertad como un postulado de la razón práctica. De lo contrario, no tendría sentido la moralidad misma. Solo sobre la base de que somos libres tiene sentido la preocupación en torno a cómo debemos actuar. Si estuviéramos completamente determinados por la naturaleza, cualquier curso de acción que eligiéramos estaría previamente decidido por la ley natural. Para que haya espacio para la moral, se debe suponer la libertad, y para que podamos suponer la libertad debemos renunciar a la pretensión de demostrar su posibilidad. De este modo, el proyecto crítico kantiano, que parte de una nueva teoría del conocimiento y de su consecuente crítica del dogmatismo teórico, conduce a la fundamentación de la ética, y hace esto sobre bases completamente originales. La libertad, que en la crítica de la razón pura se presentaba como una idea inalcanzable de la razón pura teórica, reaparece o es retomada en la filosofía moral de Kant como un punto de partida sin el cual no podría escribirse una sola línea sobre ética con sentido. La libertad como destino. Pero la relevancia de la concepción kantiana de la libertad no se reduce únicamente a la ética. En el campo de la filosofía del hombre o de la antropología filosófica, la postulación de la libertad como fundamento posible de la acción humana hace del sujeto algo más que un mero producto de la causalidad natural. Lo convierte en legislador del mundo moral. De esta manera, Kant se inscribe entre los filósofos que han puesto al sujeto del lado de la libertad y, correspondientemente, a la libertad del lado del sujeto. Nuestra condición de sujetos morales nos eleva al estatus de agentes libres, y al mismo tiempo la libertad se hace posible únicamente en la dimensión nouménica del sujeto. También en el campo de la filosofía política y de la filosofía de la historia, tiene profundas repercusiones esta compenetración de subjetividad y libertad. En textos como ¿Qué es la Ilustración?, de Kant, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, también de Kant, ambos de 1784, así como también en Hacia la paz perpetua de 1795, Kant, la idea de la libertad adquiere la mayor concreción y de alguna manera se manifiesta en la historia. En estos textos se intenta mostrar cómo la ley de la naturaleza, que rige el mundo sensible, y la ley de la libertad, que gobierna el mundo inteligible, en última instancia no se repugnan, sino que por el contrario coinciden. Kant quiere demostrar que la libertad plena y la paz perpetua entre los seres humanos no es únicamente un ideal moral de la humanidad, sino también un fin último de la naturaleza. La naturaleza conduce inexorablemente al ser humano hacia su libertad. Según Kant,
estamos en algún sentido destinados a ser libres y a vivir en paz, lo queramos o no. Como sostiene polémicamente en su texto Hacia la paz perpetua. Cuando digo que la naturaleza quiere que ocurra esto o aquello, no significa que la naturaleza nos imponga un deber de hacerlo, pues esto solo puede imponerlo la razón práctica libre de coacción, sino que ella misma lo hace, querámoslo o no. Séneca dice, el destino guía a quien se somete, arrastra a la fuerza al que se resiste. El proyecto crítico kantiano se revela, finalmente, como un proyecto político cuyo objetivo es la realización de la libertad en el mundo, no ya contra la ley natural, sino más bien acompañándola. Los dos mundos que la crítica tuvo que distinguir rigurosamente en un comienzo debieron luego ser enlazados prácticamente. El límite crítico como restricción y posibilitación. Solemos creer que cuando descubrimos o establecemos un límite, ello involucra únicamente una restricción. El descubrimiento de un límite puede señalar que los cursos de acción disponibles, por ejemplo, son más reducidos que los imaginados. A su vez, el establecimiento de una limitación se interpreta comúnmente como una reducción voluntaria del campo de lo permitido. Sin embargo, desde la perspectiva filosófica kantiana, los límites implican tanto restricción como posibilitación. En efecto, delimitar significa a la vez restringir y posibilitar. Creemos que estas dos caras de la delimitación crítica sintetizan en gran medida lo desarrollado en esta ficha, y con ello lo esencial de la perspectiva kantiana. Una comparación que Kant presenta en la introducción de la crítica de la razón pura echa luz sobre estos dos aspectos del límite. La ligera paloma, al surcar en libre vuelo el aire, cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire le podría ir aún mucho mejor. De la misma manera, Platón abandonó el mundo sensible, porque impone al entendimiento limitaciones tan estrechas, y se aventuró en alas de las ideas más allá de él, en el espacio vacío del entendimiento puro. No advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino, porque no tenía apoyo resistente sobre el que afirmarse. Como si fuera un soporte y al cual pudiera aplicar sus fuerzas para poner el entendimiento en movimiento. Una paloma podría creer que sin el aire volaría más rápido, porque no le restaría potencia a la fuerza del aire que se le opone. Sin embargo, sin el aire directamente no podría volar, porque éste la sostiene. De igual manera, un filósofo como Platón pudo llegar a creer, según Kant, que el mundo sensible era solamente un lastre para el pensamiento, y en consecuencia desarrolló un sistema filosófico sin ningún sustento en lo sensible o en lo empírico. Pero Platón no advirtió que sin este sustento el pensamiento puro no podía avanzar mucho. Por eso, cuando Kant señala que la experiencia posible es el criterio que nos permite determinar cuándo estamos ante un conocimiento auténtico y cuándo no, lo que hace de este modo es valorar positivamente la resistencia del aire, que permite volar a la paloma, o el mundo sensible, despreciado por Platón. La resistencia del aire no es una mera restricción, sino sobre todo una posibilitación. Es cierto que disminuye la potencia de la paloma, pero al mismo tiempo hace que ésta vuele. El límite que establece la crítica, entonces, ciertamente restringe las posibilidades del pensamiento. No podemos conocer lo incondicionado, pero al mismo tiempo nos permite nada menos que conocer lo empírico. Más aún, porque la experiencia restringe al pensamiento, es que podemos conocer. No es a pesar de la experiencia que conocemos, sino en cambio es gracias a ella que podemos hacerlo. Así,
debemos comprender el esfuerzo teórico de la crítica de la razón pura, la tarea de criticar a la razón pura y con ella a la metafísica tradicional que pretendía conocer lo incondicionado. No conduce a la negación de toda metafísica, del mismo modo que no nos lleva a negar la posibilidad de pensar lo incondicionado. Kant no abandona la metafísica. Por el contrario, la crítica de la razón pura es la tarea necesaria que debemos realizar si queremos salvar a la metafísica de los embates letales del escepticismo y del tipo de empirismo que desmiente el mundo inteligible por creerlo una mera duplicación fantasmagórica del mundo sensible. Por el bien de la metafísica, diría Kant, hay que criticar a la metafísica. De igual manera, en el campo moral, Kant no cree que la libertad deba entenderse como ausencia de limitaciones, como indeterminación. Por el contrario, somos libres cuando actuamos moralmente, es decir, cuando obramos determinados por el deber. Por un lado, el deber limita a la voluntad, la determina. El deber restringe las posibilidades de acción. Solo algunas acciones, las racionalmente ordenadas, son correctas. No todo lo que es posible hacer se debe hacer. Pero por otro lado, la libertad se pone en juego únicamente cuando optamos por el saber, por el deber. Cuando nos determinamos según la ley de la libertad, la moralidad, en lugar de dejarnos conducir por la ley de la naturaleza. ¿Hay aquí un contrasentido? Kant respondería que no. El estar obligado a hacer algo no mella la libertad si es que esa misma obligación proviene de nosotros. En este sentido tendremos que hablar de una autolegislación del campo moral, autonomía. De modo que el respeto al límite que impone el deber es a la vez una restricción y la única forma de salvar la posibilidad de la libertad. En suma, el proyecto crítico kantiano comprende una primera instancia restrictiva y una instancia posterior posibilitadora. La segunda supone la primera y funda su posibilidad en ella. Sucede aquí algo parecido al procedimiento mayéutico de Sócrates, conformado por el momento de la refutación. Catarsis, purga, de los conocimientos equivocados, y el momento de la mayéutica propiamente dicha, alumbramiento, en el que un verdadero saber hace su aparición. Si Kant hubiera partido de la convicción de que las afirmaciones de la metafísica tradicional eran correctas, entonces no habría concebido la necesidad de una filosofía crítica. Ella, la crítica, recupera o renueva una nota fundamental de la actividad filosófica en general: el cuestionamiento, la interrogación, el enrarecimiento o la desnaturalización de lo que habitualmente se admite como verdadero, válido o justo. El proyecto crítico kantiano también puede ser llamado, por lo antedicho, proyecto dogmático práctico, si es que queremos enfatizar con ello lo que la crítica hace posible. Entre otras cosas, hace posible una metafísica no acrítica, una fundamentación de la ética realizada sobre la base de la libertad, la propuesta de un nuevo orden mundial, de una ciudadanía cosmopolita, sostenida en la esperanza de que el género humano se encuentra en constante progreso hacia lo mejor.